Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 25 de marzo del año 2024. Voy ahora sí con los saludos más formales. Victoria Pasqué, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Tahuiz Uriarte, ¿cómo te va? Buen día, todo bien. Santiago Soto. Buenos días a todo el mundo. Y Daniel Superviel. Un abrazo a toda la audiencia y a los queridos contertulios, muchos de los cuales hace tiempo que no veía. Sí, esta mesa tiene integración novedosa, diría, ¿no? Sí. Varios de ustedes no han convivido así en este espacio. Veremos qué tal sale. Empezamos. La campaña rumbo a las elecciones internas del 30 de junio ya está corriendo, con un elenco de precandidatos variado y con al menos 2 partidos donde aparecen competencias inciertas y atractivas. Ahora, ese ambiente proselitista, ese de los actos de lanzamiento importantes, ese de las giras por el territorio nacional, ¿está prendiendo en la gente? Daniel Superviel se ocupó de este tema en su columna del último fin de semana en El Observador. Allí escribió: a 100 días de las primarias no hay clima electoral. La gente no habla de política, ni de programas, ni de ideas, ni de candidatos, ni de estrategias. Tan solo el círculo rojo de interesados en la política estamos al tanto de los movimientos, las estrategias, los actos, la campaña. Y agregó: he participado en varias carreras electorales, en algunas como periodista, en otras como estratega. Nunca percibí tan poco interés de la gente. Bueno, esta nota es el disparador. Les pregunto a los otros 3, ¿cómo la ven? ¿Ustedes cómo la ven? Pero bueno, ya que estamos, le pido en primer lugar a Daniel que amplíe ese enfoque que yo estaba sintetizando recién. Bueno, en primer lugar, gracias Emiliano por interesarte en una columna del Observador que vengo escribiendo ya hace casi un año. Bueno, nada, ustedes saben, me imagino de Santiago que también escribe, lo difícil que a veces es encontrar tema, ¿no? O sea, semana a semana tenés que ser astuto, inteligente, encontrar un ángulo. Y bueno, estaba caminando por la Rambla, había tenido 2 o 3 conversaciones y me di cuenta que la gente no estaba. Y la gota que derramó el vaso fue un comentario que me hizo alguien sobre unos carteles que había puesto uno de los sectores, particularmente el Partido Nacional, y dice: ya empezaron con esto, ¿qué pelotas, ¿no? O sea, ¿para qué van a ensuciar la ciudad? Y ahí dije, pucha, loco, acá hay algo que estoy percibiendo que no está aprendiendo, ¿no? Y bueno, increíblemente, Emiliano, así como tú me llamaste, es de las columnas que más repercusión tuve, no tanto llamadas, pero sí por WhatsApp o por mail, gente que me empezó a dar interpretaciones. Yo ahí pongo una interpretación relacionada a la pandemia, diciendo que podría ser eso, no sé por qué era, que con gusto después me las anoté. Son 1, 2, 3, 4, 5, 7 explicaciones que me dio la gente de por qué la campaña no había aprendido, que con gusto la comparto después que hablen mis compañeros. Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Perciben lo mismo? No, yo no. Tahuiz, no. No, yo tengo una visión distinta. Yo creo que en realidad, no sé, yo he participado en varias campañas y bueno, las primarias son primarias y en realidad muchas veces la gente que no se interesa por la política no le interesa demasiado, porque en definitiva hay una pelea dentro de los partidos. Pero además en estas primarias hay algunas situaciones. Por ejemplo, uno de los partidos con menos apoyo electoral en este momento, que es el Partido Colorado, es el que más candidatos tiene. En cambio, en el partido más grande, que es el Frente Amplio, hay 4 candidatos, pero hay 2 que están muy despegados. Y ahí además la discusión es más... no es tan fuerte, no puede ser tan fuerte, porque además hay un programa común que aprobó el Frente antes. Entonces, los candidatos pueden marcar perfiles, pero dentro de un programa que se aprobó en realidad muy recientemente. Entonces, ahí no hay mucha discusión. Y en el Partido Nacional, bueno, hay 2 candidatos claros y después, bueno, ya los demás marcan bastante poco. Entonces, y además el candidato principal, que es Delgado, está bastante separado. Entonces, eso aporta poco a una discusión. Pero además las primarias son primarias. O sea, después hay una cantidad, hay un grupo importante de gente que después no va a decidir entre los partidos, o sea, qué partido va a votar, y va a votar al candidato que salga. Entonces,
acá hay una parte que es muy interna. Y esto yo creo que lo demuestra que siempre ha habido en relación a la nacional, a lo que es la elección nacional, como estas no son obligatorias, siempre la cantidad de votantes es muy inferior y depende mucho a veces hasta del tiempo, que haya mayor cantidad o menor cantidad de votos. O sea, pero por ejemplo, el Frente Amplio en general ha tenido un perfil bajísimo en los últimos años, que es lo que está tratando de revertir Pereira ahora, pero un perfil bajísimo en las internas, y sin embargo las nacionales tienen un apoyo muchísimo más alto. Así que yo creo que hay un movimiento razonable, que posiblemente nos movemos en lugares distintos y por eso tenemos una percepción distinta, pero yo creo que el movimiento actual es razonable en función de estas condiciones un poco que yo estaba diciendo, ¿no? O sea, y que me parece que no, por ejemplo, un enfrentamiento programático dentro de los partidos de la coalición, por ejemplo, bueno, en el caso de Cabildo no hay ninguna discusión, pero dentro del Partido Nacional sí hay algunas propuestas programáticas un poco distintas entre los candidatos. La pregunta es si todo eso prende en la gente, ¿no? Yo creo que no, yo creo que la gente está como está siempre. Yo no veo realmente una diferencia. Yo creo que va a aprender mucho más, como siempre. Estamos hablando de una campaña larguísima, ¿no? Agreguemos ese condimento que lo aceptamos o parece que lo aceptamos tranquilamente y sin embargo... fíjese de lo que estamos hablando, ¿no? Estos son 2 años, porque arranca ahora y después sigue con la... No, pero arranca ahora, no seas malo. Arrancó hace no sé cuántos meses. Bueno, arrancó, sí. Arrancó hace no sé cuántos meses y ahora faltan 3 para que se llegue a las internas, todavía faltan 3. Así que capaz que por ese motivo puede haber menos interés o cierta fatiga. Pero vamos a escuchar a los demás, ¿Qué dice Victoria? Sí, yo noto poco interés. También es verdad que me cuesta un poco comparar clima electoral e internas. Esta va a ser la tercera elección que yo vote y las últimas internas, yo no estaba viviendo acá en Uruguay, entonces me cuesta un poco saber cómo es el clima pre-internas en general. Pero yo sí noto que prende poco en la gente todo el tema de la campaña y... Si bien coincido en que seguramente el COVID y la pandemia seguramente también repercutan ahí, como plantea Daniel en su nota, es muy probable que todos los efectos de eso los entendamos en muchos años y que muchos se traduzcan en lo que es la política y las propuestas que se plantean. Pero para mí, yo había identificado también más factores, porque también es verdad que todo el mundo vivió la pandemia y no sé si a todo el mundo le pasa esto. Quizás hay otras variables que pueden como que neutralizar un poquito el efecto que eso haya podido tener. Por ejemplo, lo de Milei es muy claro, pero porque, bueno, había un candidato muy disruptivo que estaba proponiendo discusiones muy profundas, estructurales de la sociedad argentina. Entonces eso quizás apaciguó un poquito el efecto que la pospandemia haya podido tener. Pero para mí tiene que ver con también un par de cosas más. Por ejemplo, creo que hay solo una interna que es atractiva por competitiva, creo que es la del Frente, y el Frente tiene algo que para mí siempre fue muy destacable, es que cuidan mucho la unidad. Entonces, los dirigentes de primera línea, mucho menos los precandidatos, se cuidan mucho de no marcar las diferencias y siempre reforzar los puntos en común. Esto no es tan así en los otros partidos. Tenemos, por ejemplo, el Partido Nacional, que no es una interna competitiva, y particularmente me parece que en esta elección también se está cuidando bastante, que la interna del Partido Nacional suele ser un poco más picante, y en esta no la vemos tan así. Y después tenemos lo que pasa en el Partido Colorado, que para mí ya responde a una lógica que es más de toda la campaña, que para mí está pasando como en general, que es una atomización. O sea, yo creo que hay muchas opciones, hay mucha información, hay mucha data en esta campaña. O sea, por ejemplo, hay 4 plebiscitos, creo, la última vez que llevé la cuenta, capaz que hay un quinto o no sé. Entonces,
que hay como muchos partidos, gente que se cindió, está Luz también por un lado haciendo un partido nuevo, otros que se juntaron, como Unión Popular y el Partido de los Trabajadores. Entonces creo que hay como, está muy desperdigado, hay mucha información, está costando un poquito procesar eso, y eso entre el cuarto factor, que ya lo desarrollo después para mí, que es que y acá es esto donde digo, me pierdo un poco si esto es tan común en las internas, me imagino que sí, porque acá se moviliza más un voto estructura más que el voto opinión, pero por ahora, para mí la calidad de los debates en términos programáticos ha sido bastante baja. O sea, Ese creo es que la un campaña... punto que mencionan varios oyentes con sus mensajes. Y sí, creo que la campaña se ha centrado en más elementos periféricos que tienen que ver con, no sé, los candidatos y bueno, este escándalo que vimos recientemente con el tema de Orsi y otras situaciones análogas, mucho más que en los programas y en las ideas, pero quizás esto sea frecuente en un escenario preinternas, donde además hay cierto resguardo para no perder votos cuando es solo de aparato, de no tirar mucha propuesta que te saque mucho voto acá, donde no Bien. tenés que salir a pescar tanto fuera de tu pecera. Ana María dice, no es que no me importe, lejos de ello, me enoja. ¿Cómo creer propuestas por el bien común que se presentan si ya empezaron a pegar carteles de plástico por todos lados? Tanto los partidos como las autoridades municipales se vuelven poco creíbles cuando no entienden la importancia del cuidado del ambiente. ¿No hay otra forma de intervenir? ¿No hay otra forma de promocionarse? Pregunta la oyente, intruyendo otro ángulo. Pero bueno, vamos con Santiago, que todavía no habló. A ver, no, el ángulo que introduce es interesante, es otra discusión aparte, que es la parte del ensuciado generalizado que se le da a la ciudad durante la campaña, que además, como decías bien, Emiliano, es muy larga, así que comparto un poco esa preocupación del oyente, pero es otro ángulo. Yo, algún elemento de lo que decía David, me parece que es un ángulo interesante en el sentido... La campaña interna es muy relevante para el Partido Nacional, es el partido más relevante, donde la campaña interna es más relevante. De hecho, eso se traduce, en general, la traducción de eso ha sido que es el partido que tiene más votos dentro de la interna, en cada una de las elecciones internas que se realiza. De hecho, la última había tenido más de 400.000 votos, las otras debía haber andado, las anteriores, por ahí, porque define mucho su estructura de lista, además de sus candidatos. O sea, es una medición de fuerzas más generalizada, y puede ser que digamos, en el partido que es el principal interesado en las internas en general, que es el Partido Nacional, con una preponderancia tan grande de un candidato que además no solamente Delgado es el candidato favorito de las encuestas, sino que es el favorito de toda la estructura del andamiaje de los aparatos, ¿no? O sea, concita el apoyo de los intendentes, corregime, Daniel, pero del 99%, no se me ocurre ni siquiera cuáles no están con él, digamos, de los intendentes del Partido Nacional. Hay un intendente, me hace la seña Daniel, o dos intendentes que no están que no apoyan a Delgado. O sea, realmente hay una menor tracción, me parece, del principal partido que tracciona las elecciones internas, el interés en las elecciones internas, que es el Partido Nacional. No quiere decir que no sean muy relevantes. En el Frente Amplio es muy relevante. Si Carolina Cose es candidata a presidenta y vicepresidente de Yamandú, o si Yamandú es candidato a presidente y Carolina vicepresidenta, o si alguno de los pequeños, de las candidaturas que son más pequeñas son grandes o son muy pequeñas en su expresión electoral. Pienso sobre todo en la candidatura de Mario Vergara, que obviamente son señales políticas que se van a leer de forma muy importante, pero si uno mira para atrás, el Frente Amplio, para tener una idea de esto que decíamos de los 400.000 votos del Partido Nacional, está cerca de los 300.000 votos, incluso bastante por debajo en la anterior, en otras estuvo más cerca. Un partido que después saca 1 millón de votos, ¿no? O sea, en las elecciones cuando son obligatorias. O sea, la participación, la atracción de la participación en las internas y el interés que suscitan en quienes terminan votando al Frente Amplio en las internas es más bajo. Entonces, quizá hay algo de que las internas parece que hay menos tracción, que está muy vinculada para mí al principal, digamos, el principal partido en el que la arena de la interna es más relevante, que es el Partido Nacional. Pero dicho eso, que me parece que es un punto de David que comparto, hay otro que lo dejo para otra intervención. Hay otra cosa que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que
la calidad del debate político y de las interacciones entre el sistema político hoy está mucho, mucho, mucho peor de lo que estaban hace 5 años. O sea, realmente hay algo de sensación de... O sea, antes estábamos discutiendo otras cosas, ahora estamos discutiendo, no sé, operaciones políticas, si el narcotráfico está o no está. Hay un conjunto, muchos más casos judicializados, todo vinculado a las discusiones en la justicia. O sea, podemos discutirlo más, puedo dejarlo para una segunda intervención, pero me da esa sensación de que ese empeoramiento también aleja de los debates que planteaba Daniel, digamos, los debates más programáticos. O sea, en la comida del domingo se hablará de la denuncia contra Orsi, si es creíble o no es creíble, pero no sobre las propuestas que están arriba de la mesa. Eso probablemente está muy ausente de la conversación ciudadana, ¿no? Daniel, volvemos contigo. Sí, tengo varias respuestas, ¿no? En primer lugar, para darle un marco a esto, hablando con mi amigo Ignacio Suaznavar, titular de Equipos Mori, alguien que, bueno, estudia la opinión pública y sabe mucho más que yo por lo pronto, él me hacía este razonamiento, él me decía que lo decía hipotéticamente, no es que haya que hacerlo, decía, las internas deberían ser obligatorias porque en la medida que de los partidos, de lo que votan en las internas, sale el candidato que después termina llegando allá a diciembre y siendo coronado o investido como presidente, deberían votar todos en esa decisión, ¿no? Porque es la más importante de todo, que al no ser obligatoria, las internas condicionan los discursos, llevándoselos para un lado o para el otro, para acaparar solo a un grupito que están militantes o hinchas o socios del partido, ¿no? Con lo cual se termina eligiendo lo más importante sin que todos los uruguayos voten, ¿no? Hipótesis de Suaznavar. En ese marco, yo creo que, dada la importancia que tienen las elecciones internas, el debate programático que habla Santiago Soto, el debate de fondo, ideológico, político, de propuestas, de cambios o no cambios o continuidades, no está prendiendo en la gente. Eso estoy totalmente convencido. La gente no está hablando de hacia dónde va el país, cuál es el futuro del país. De hecho, la columna hablaba de eso. Digo, ¿por qué los uruguayos no están interesados en el futuro del país? Y ahí me quedo con una duda que les voy a preguntar a Godoy. No me quedó claro si estabas de acuerdo conmigo o no, porque dijiste que no, pero argumentaste como que sí, que era normal, que no se hablara de estos temas. No me quedó claro si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo. Dijiste una cosa y argumentaste otra. En realidad yo no veo el efecto de la pandemia, no creo que haya una baja, digamos, debido a otros aspectos que no sea la situación, digamos, que se da en el entorno de los partidos políticos. Yo creo que hay, para los que son colorados, la interna está ardiendo, ¿no? en la gran discusión. Tienen 8 candidatos para elegir, en cambio un poco lo que marcamos era eso. Ahora, yo sigo insistiendo que hay un tema que es programático, por lo menos para el frente, que el tema programático está resuelto. Y no solo está resuelto, sino que los candidatos no pueden marcar perfil con un programa distinto al aprobado. Si pueden marcar un perfil de cómo lo van a llevar a cabo. Es decir, y esa es un poco la diferencia. Por ejemplo, en el Partido Nacional, escucho a Delgado hablar de que no va a haber impuestos, de que, en fin, determinadas propuestas, el segundo piso, que no necesariamente las dice ni Raffo ni Gandini, ¿tá? Porque ahí sí hay una discusión programática. No tienen la misma visión. Dentro del frente podrá haber visiones distintas, pero se aprobó un programa, se aprobó un programa. No puede un candidato tener una discusión distinta. Dentro del Partido Colorado cualquiera puede hacer una discusión distinta porque no tienen en realidad un programa. Entonces... bueno, perdón. No, entonces digo, completando, para mí el problema, yo no veo, yo creo que hay razones realmente, pero yo creo que la interna se va a dinamizar más. Todavía estamos pero, a ver, no, pero creo que, ¿cómo es entonces tu visión? A partir de eso, ¿qué impresión tenés? Mi visión es que en realidad la verdadera discusión programática va a empezar después de las... No, eso de acuerdo. Y entonces, ¿la campaña prende o no prende? ¿Esta campaña prende o no prende? Yo creo que va a aprender. Va a aprender. En el frente porque es competitiva y está muy cerca, ¿no? Y en el Partido Nacional es donde tal vez vaya a aprender menos, pero coincido con lo que dice Santiago.
la estructura del Partido Nacional es muy fuerte y ahí se ha evidenciado que siempre están más cercanos en la votación de las internas que lo que que los demás. Pero por eso, la pregunta era: ¿qué ha ocurrido hasta ahora? ¿Qué ha ocurrido hasta este momento? Por eso yo me quiero subir a tu razonamiento mismo, ¿no? O sea, hablan del programa del Frente Amplio y que en el Frente Amplio por ahí no hay esa discusión porque hay un programa común. Pero yo te pregunto, más allá del círculo rojo, las bases, los legisladores, los diputados del Frente Amplio, decime una idea del programa del Frente Amplio que haya impactado en la opinión pública y que se esté hablando en todos lados. No hay ninguna. Yo le leí el programa, o bueno, no hay ni una. O sea, no se está hablando. ¿Qué país quiere el Frente Amplio hoy por hoy? Yo no tengo ni idea. La verdad no tengo ni idea. El Frente no veo mucho cambio con lo que hay hoy arriba de la mesa en relación al Frente Amplio. Y después, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí hay. No estoy de acuerdo que las primarias del Frente Amplio no tengan interés porque hay un programa único. Hay una disputa fenomenal adentro del Frente Amplio. Una cosa es COSE, otra cosa es SORCI. Vamos a decir las cosas como son. No relativicemos la disputa interna del Frente Amplio, que será un tema de perfiles, pero es un tema ideológico impresionante, por más que haya un programa en común. Entonces tampoco relativicemos esa parte, que también me llama la atención que eso tampoco está en juego. Yo no creo que el programa del Frente Amplio sea una curita lo suficientemente fuerte como para bancar esas dos visiones del país, del mundo, de la vida, de la ideología. Entonces me parece que ahí también me llama la atención el silencio que hay en el Frente Amplio. Reconozco que en el Partido Nacional lo hay, pero también está en todos lados. Yo no noto que por lo que está en juego, que me parece es importantísimo, esto haya aprendido en ningún partido. Y en el Partido Colorado se discute de nombres, no se discute de perfiles. El único que tiene un perfil más o menos diferente es Subía con su extrema derecha y su mano dura, y un poquito liberal Gurméndez. Lo demás me parece todo lo mismo. O sea, ¿qué quieren que les diga? A ver, ¿algo más, Daoiz? Así seguimos con Santiago y Victoria. Yo creo que no, es decir, lo que existe dentro del Frente Amplio son perfiles, pero yo creo que la discusión, porque en realidad si vos lo mirás en términos de encuestas, en realidad hoy prácticamente el 85% de los electores uruguayos ya tienen decisión de voto. Y lo que hay, lo está marcando un 13, un 15% de indecisos. O sea, la gente ya tiene una idea de cómo se va a posicionar. Y eso tiene que ver, en el caso del Frente Amplio, es muy claro. Vos podrás decir una propuesta programática, pero lo que es claro es que el modelo de país que aspira al Frente Amplio es distinto al de la coalición. Y yo creo que eso es lo que marca. Uno podría centrarse en cosas puntuales. También es cierto que en ningún caso, digamos, se proponen, creo que ninguna de las dos partes, unos cambios tipo muy ley o unas reformas estructurales que alteren totalmente la realidad del país. Eso no está planteado en el Uruguay, por suerte. Pero creo que sí hay dos modelos de país, el del Frente Amplio y el de la coalición. Victoria. Sí, creo que acá pasa que, o sea, por un lado, para mí, por supuesto que hay como diferencias entre los diferentes partidos que hay, y sin duda, pues si pudiéramos como ver de alguna manera, transparentar el modelo de país que quieren, sin duda son países diferentes, pero para mí hay algo que pasa que no es de ahora, que pasó bastante siempre leyendo programas de gobierno anteriores, que cuando después eso se traduce en lo programático, no hay diferencias tan grandes. Para mí, eso cuando hablamos de propuestas concretas. Y yo lo veo ahora con incluso lo que en inglés a veces se llama framing, o sea, cuando hablamos de cuáles son los principales problemas del Uruguay, en general hay bastante coincidencia. O sea, está todo el mundo hablando de pobreza infantil. Yo no he visto alguna propuesta demasiado innovadora de ningún lado, hablando de cómo lo vamos a combatir. Quizás esto tenga que ver con los tiempos de la campaña y cómo están pensados los discursos para irse largando. Pero digamos, estamos de acuerdo que esto es como una prioridad nacional, ¿no? La otra es la seguridad, me parece, que acá también hay como matices de las cosas. Lo único acá que diferencia un poco y plantea como una división importante, creo que es el plebiscito de allanamientos nocturnos. En este sentido creo que pasó algo parecido a la vez pasada, pero el plebiscito de 2019 era como muchísimo más abarcativo, entonces había como diferencias que son incluso más de fondo que lo de los allanamientos nocturnos, porque me da la sensación por cómo se planteaba el debate de los allanamientos nocturnos, que tiene mucho más que ver con si sirve o si no sirve,
algunos han esgrimido el argumento de que, bueno, que puede causar daño porque hay menos garantías, porque es de noche, y otros han dicho que, bueno, que eso ahora no es tan así, con las cámaras de vigilancia, y que, bueno, que en el mundo solo Uruguay y Portugal no tienen allanamientos nocturnos, pero no es tan profundo el debate como si hablamos de sacar los militares a la calle, como pasaba en 2019. Entonces creo que, por un lado, en lo programático, lo que se ha revelado hasta ahora, no hay demasiadas diferencias. Y me parece que después hay otro tema que yo no sé si tiene que ver con una cosa tipo, vos no me vas a marcar la agenda, que es que yo no veo que se respondan mucho. Por lo menos no trascendiendo la chicana y el ninguneo ocasional. Bueno, esa aclaración es importante porque intercambio entre los candidatos o precandidatos existe, pero no está centrado en ese terreno que tú estás ahora enfocando, ¿no? La verdad que no es de ideas, qué sé yo, por ejemplo, Laura Raffo ha propuesto, yo creo que quizás sea una de las que ha tenido un enfoque un poco más propositivo, más allá de que yo creo que no, por lo menos no me resulta a mí demasiado profundo, pero ha planteado toda una serie de reformas que desde el punto de vista de la microeconomía, de cómo hacer que el costo de vida en Uruguay no sea tan caro, apuntando hacia mayor competitividad, etcétera. Yo no he visto como, estoy segura que este tema suscita alguna discrepancia, supongo, o estamos todos de acuerdo en qué hay que hacer para bajar el costo de vida en Uruguay. O sea, ¿es unánime esto? Si no lo es, que me imagino que no lo es, yo no he visto una refutación demasiado contundente de por qué lo de Laura Raffo propone se puede hacer o no se puede hacer. Creo que hay más que respecto del narcotráfico. No sé, yo no veo demasiada salida de, bueno, guerra frontal, batalla campal, no sé, el primer enemigo, más allá de declaraciones de máxima confrontación, no veo exactamente las medidas que vamos a implementar respecto al narcotráfico. Y esto lo podemos tratar. Hay mucha muletilla también, como el tema de, para mí está muy instalado ahora lo de no crear más ministerios. Bueno, ¿por qué exactamente? O sea, no es que yo esté a favor de crear más ministerios, pero tampoco entiendo como, si creemos que no hay que crear más ministerios, es porque seguramente entendemos que tenemos alguno de más o que alguno no funciona. Bueno, ¿cuál? ¿Por qué? Ujú. ¿Qué ha tratado de hacer que hubiera sido más exitoso o no hubiera cambiado, que esté un ministerio o no? Y creo que nadie lo dice. Y si alguien lo dice, Hay un nadie le ministerio que se quiere crear, ¿eh? Hay un ministerio que se quiere crear, por el frente y por alguno más. Pero hay bastante El de consenso justicia. también. Sí, el desacuerdo es más bien periférico. O sea, no sé, hay por supuesto alguna figura, pero yo sé que su vida está en contra, por ejemplo, pero bueno, tiene una intención de voto bastante baja en un partido que también la tiene, entonces creo que no, de los candidatos que tienen más proyección, más intención de voto, creo que eso está bastante acordado también, lo del Ministerio de Justicia. Entonces, no sé. Santiago. Creo que no es el... A ver, para mí no le podemos pedir a la interna que debata cosas que no van a aprender porque los candidatos están pensando en su interna. O sea, por ejemplo, en el Frente Amplio, que es donde hay una interna más digamos, quizás más competitiva, por decir de alguna manera, sacándolo a los colorados, ¿no? Que es competitiva, pero porque, no sé, porque es un club, digamos, de pequeños candidatos, digamos, en una pequeña intención de voto general que hasta debe ser, se la regalo a las encuestadoras para tratar de predecir la intención de voto de cada uno de esos candidatos. Pero en el Frente Amplio. Y los intercambios que hay con los candidatos del gobierno y con el gobierno en general van en función de responder a motivar a la interna, digamos. Es una campaña, son elecciones primarias internas de los partidos políticos, o sea... yo creo que, o sea, estoy convencido que va a haber debate programático y que va a ser después de las internas. Eso estoy seguro. Pero dicho esto, el nivel del intercambio que decía en la argumentación, el nivel de los intercambios y el nivel, digamos, de los debates políticos que se están dando en general, más allá, digamos, de lo programático, sino de los hechos concretos que se están debatiendo, dan ganas como de salir corriendo a veces de ese, ¿no? de esa maraña de acusaciones entreveradas, insisto, con esta cuestión muy judicializada, ¿no? O sea, yo de las elecciones que me han tocado a mí estar,
es la elección con más con más protagonismo de la justicia que he visto, digamos, ¿no? ¿Cuántos casos hay, ¿no? Ahora estaba lo del Antel Arena, que el presidente quiere volver a apelar, pero todos los días hay, ¿no? La fiscal con el tratamiento del caso Orsi. O sea, realmente hay una maraña de judicialización de los temas que yo nunca, no tengo recuerdo, quizás. No sé cómo habrá sido en las elecciones previas al 2005. Yo ahí empiezo a ser más consciente de las campañas internas a partir de la campaña de las elecciones de 2004, pero realmente, o sea, hay un ambiente en ese sentido que espanta al ciudadano común. Entre que es una elección interna, que al principal que le interesa, o sea, como que de alguna manera, Daniel, coincido con el espíritu que no prende, pero de alguna manera lo entiendo. Entre el nivel de barro espantoso que está la principal parte del debate político y las condiciones de que el principal interesado en las internas no está participando tan fuerte, en el sentido que el aparato y el candidato es demasiado hegemónico dentro del Partido Nacional, y bueno, veo que probablemente a quien le interesen los temas programáticos va a tener que esperar hasta julio para poder ver discusiones que prendan más, que no sean tanto en los titulares, sino que sean en debates más profundos. Yo sí estoy convencido que hay diferencias claras. O sea, una cosa cuando gobierna del centro a la derecha y otra cosa cuando gobierna del centro a la izquierda en Uruguay. Y hay puntos que son, digamos, institucionales, más en común y son fortaleza del Uruguay, pero también hay diferencias marcadas en lo programático, y eso va a estar arriba de la mesa en esta elección, como estuvo en la elección pasada y en las anteriores. Es interesante este mensaje de Javier porque resume la cosa en otros términos. Dice, las personas van a evaluar votar o los 4 años de la coalición actual o la década pasada o los 15 años del Frente Amplio. Ese es el dilema. Por eso no se hace tanto énfasis en las propuestas. Y bueno, puede ser que eso es lo que está en juego. Yo recordaba, Santiago, la elección pasada, siguiendo tu razonamiento, hubo 3 debates que no tenían nada que ver a priori, ¿no? Uno fue Talvi Andrade, ¿se acuerdan? Otro fue Manini Andrade y otro fue Cose Larrañaga, que eran... Todos para la interna entre ellos, los debates, claro, ¿no? O sea, la interna, estaban todos compitiendo para ganar la interna, pero se cruzaron datos y bueno, recuerdo particularmente el de, no sé si lo recuerdo, el de Talvi Andrade, que fue muy bueno para ambos dos. O sea, como que así como el de Larrañaga Cose fue un desastre para los dos, el de Talvi Andrade fue un debate que generó mucho ruido. Me acuerdo que mucha gente dijo, volvieron los debates en la campaña electoral, se generó todo un clima de expectativa. Yo me acuerdo que reuní a mis hijos y los obligué a verlo para que se empaparan un poco de la discusión pública, ¿no? Así que en ese sentido... Pero eso disculpa, pero ¿eso fue en la interna o ya fue en la campaña de octubre? Porque... No, fue en la interna. No, fue en la interna. Fue en la interna. Andrade estaba corriendo. Eran debates raros, ¿no? Porque eran debates cruzados, ¿no? Entre un partido y otro, cuando en realidad lo que venía era la interna de cada uno de esos partidos, ¿no? Y me acuerdo de expectativas, generó sobre todo el primero. Sí. Perdón. No, que eran de los desafiantes, o sea, discutían, eran un mensaje hacia la interna, pero discutían hacia afuera, está bien, esa modalidad no me la imagino en esta campaña interna, ¿no? Y había debate de ideas, de rumbos, de programas, ¿no? En ese sentido yo si quieren les cuento brevemente el feedback que tuve. Uno coincide con Dawiz. Me dice, el problema de esta interna es que es ya Peñarol contra Nacional, se define en octubre, o sea, no tiene sentido discutir porque ya está todo el mundo con su camiseta puesta. Eso fue lo que me dijo otro. Otro agarró para los candidatos que no eran muebles. Dice, no, estos candidatos no tienen nada para decir, son inocuos. Digo lo que me dijeron, no es que yo esté de acuerdo, ¿no? Otro es lo que decía Victoria, me decían, el problema que tiene Uruguay es que hay ausencia total de agenda liberal, ¿no? O sea, obviamente influenciados por lo que tú mencionabas, Victoria, de Milei, ¿no? Milei patea el tablero en una Argentina que no tiene nada que ver con Uruguay, mete la agenda liberal de regulaciones, etcétera, de Estado chico, que en Uruguay eso está totalmente ausente, ¿no? Después otros me dijeron, no, el problema que tiene la izquierda es que está en su laberinto con todo el tema Maduro, Cuba, Castro, etcétera, no sabe desmarcarse de eso, con lo cual te digo lo que me dijeron. Otro me dice, la calle Pou y este gobierno copó el centro, con lo cual dejó poco espacio para discutir el rumbo del país. No hay diferencias entre ningún candidato, el país va a seguir el rumbo en el que está. Y la última, la gente quiere que el gobierno gobierne y que pase inadvertido como los buenos jueces en un partido de fútbol, porque quieren seguir haciendo sus vidas y no les importa hacia dónde va el gobierno. Le digo más o menos algunos puntos que recibí sobre si había desinterés y tratando de explicar cuál era el desinterés para compartir con la audiencia.
Seguimos, cambiamos en la tertulia, buscamos otro tema para los próximos minutos.